Vida interior. 1. Tiempo libre. Alguien ha dicho que el tiempo es lo que Dios ha inventado para que no ocurra todo a la vez. Con más rigor, Aristóteles escribió que el tiempo es la medida del movimiento entre dos instantes. Somos seres en movimiento. El presente viene de un pasado que ya no es y se encamina a un futuro que todavía no es. Ahora bien, es distinto el modo de existir de lo inanimado, de lo vivo y del hombre. El tiempo cósmico es la medida de los procesos físico-químicos que incesantemente se suceden en lo inerte. Los seres inanimados como la roca o el agua padecen el cambio que les viene de fuera, porque no tienen ningún principio activo interior. Es el tiempo de la estrella Sol y del planeta Tierra, del mar y de la estalactita. Se estima que el universo tiene 13.000 millones de años y la Tierra 4.500 millones de años. El tiempo biológico es la medida del ciclo vital de los vegetales y los animales. Los llamamos organismos porque están organizados, se componen de partes al servicio del todo. Las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Los animales despliegan una mayor interacción con el medio. Los seres vivos interiorizan el cambio y, por tanto, también el tiempo. Los círculos concéntricos que forman el tronco de un árbol miden sus años de vida. La edad es el tiempo de los seres vivos. Cada especie posee su propia longevidad. Una secuoya puede vivir 3.000 años, una almeja 500, un elefante 80, un caballo 40, una acacia 25. Pero el tiempo del animal es un perpetuo presente. No tienen conciencia del pasado ni viven de cara al futuro. El tiempo biográfico es el propio del ser humano y se caracteriza porque incluye la libertad. Se cuenta que cuando alguien preguntó a Juan Pablo II a qué dedicaba su tiempo libre, respondió: «Todo mi tiempo es libre». El tiempo característico del hombre es libre. Vivir es cambiar, decía John Henry Newman. Es el espacio de la autoperfección, o lo que es igual de la felicidad. Como escribió Leibniz, la felicidad es a las personas lo que la perfección es a los entes. Nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos a base de elegir bien. Como el resto de los animales, también el hombre posee un ciclo vital. Tradicionalmente se distinguen las etapas de la infancia, la juventud, la madurez y la vejez. Pero el proceso biológico es asumido por otro espiritual superior que posee sus propias etapas, como las siguientes. El despliegue. El niño se desarrolla corporalmente, aprende a caminar y reconocer el mundo, se comunica verbalmente con sus padres y con Dios, adquiere las virtudes. La libertad. En la adolescencia desarrolla su estructura moral y toma conciencia de sus tendencias, de su razón, de su libertad, es decir, de que posee una identidad inédita. Los ideales. La autoafirmación desconcertada del adolescente se encauza con el descubrimiento de ideales de tipo profesional, afectivo, religioso, social. La experiencia. La vitalidad y el idealismo juveniles se tienen que fraguar en la experiencia de las dificultades y de las limitaciones para adquirir lo que se denomina carácter. La seriedad. Avanzados los años, decaen las expectativas de grandes éxitos, pero se adquiere la capacidad de ser fiel a lo que verdaderamente vale. La sabiduría. Las fuerzas disminuyen, el tiempo se acelera, las cosas pierden peso y se toma conciencia más clara de lo importante y de lo eterno. Y finalmente la ancianidad. Se estrecha el campo vital
incluso hasta necesitar de otras personas para desenvolverse. Y el rostro, las manos, las actitudes, muchas veces o algunas veces reflejan amor y sufrimiento. Estas etapas espirituales no son instintivas, sino libres. Hay personas maduras biológicamente pero humanamente adolescentes. Con razón se dice que envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo. Esta síntesis de tiempo y libertad es lo que llamamos historia. La vida del hombre tiene un carácter narrativo, es autobiográfico, pero la historia necesita un hilo conductor. Somos tejedores de tiempo. Unimos momentos y les damos sentido, dirección. Una vida errática no tiene sentido. No basta vivir sin más. Es preciso un guión, una meta, un criterio. El presente es la costura que une el pasado y el futuro, que no existen más que nuestra memoria y nuestra imaginación. Lo único real es el presente. Cada día que comenzamos, abrimos una nueva página en blanco. Una de las más grandes creadoras de cuentos, Isaac Dinesen, escribe: ¿Quién es el que relata un cuento mejor que todas nosotras? El silencio. ¿Y dónde se lee una historia más profunda que en la página mejor impresa del libro más valioso? En la página en blanco. Cuando la pluma más finamente cortada, en su momento de mayor inspiración, ha escrito su cuento con la más preciada tinta, ¿dónde podrá leerse un cuento más profundo, dulce, alegre y cruel? En la página en blanco. Esa es la que cada mañana rellenamos todos nosotros. Por eso la vida humana se parece a la obra de arte. Los colores, los sonidos, los materiales, los movimientos están ahí. Es el creativo quien los toma y otorga un orden y un significado. Por eso Kandinsky escribe una obra titulada De la espiritualidad del arte. El compositor Arvo Pärt escribe en su diario: el instrumento musical más delicado es el alma humana. Le sigue la voz humana. Hay que purificar el alma antes de que empiece a sonar. Pero aún más que a una obra de arte, o a la obra de arte que más se asemeja a nuestra vida, es al arte narrativo. Por eso somos consumidores de historias. La Biblia, desde sus primeros libros, emplea deslumbrantes relatos para transmitir la revelación. Los griegos cultivaron el arte de la tragedia para educar al pueblo. Los clásicos de la literatura son narrativa y teatro. El siglo XX también se conoce como el siglo del cine. ¿Por qué nos gustan tanto las historias? Porque nos permiten vivir otras vidas. No nos asomamos pasivamente a esos relatos, sino que nos introducimos en ellos. Nos identificamos con algunos de sus personajes. Sentimos amor y odio, esperanza y miedo, reímos y lloramos. El tiempo de los hombres es 3D, tiene 3 dimensiones. Avanza horizontalmente, pero también posee volumen, dimensión vertical. No es una sucesión de instantes homogéneos como el de los relojes, sino de momentos en los que interviene la razón y la voluntad, y por tanto no es adecuado medirlos por cuánto han durado. Cada momento tiene profundidad y altura, interioridad y exterioridad, su propia cualidad. No es igual media hora con el amigo que media hora con el dentista. 2. El final de la historia. A. El tiempo atomizado. El tiempo de los hombres es biográfico y por tanto cultural. Cuando una cultura alcanza cierta complejidad organizativa, ética, económica, artística, etc., configura lo que llamamos civilización. No solo los individuos, también las civilizaciones tienen historia. Siguiendo a Byung-Chul Han, podemos distinguir 3 etapas en la historia de Occidente, según su modo de entender el tiempo. Entre ellas hay una evolución y pueden ser representadas gráficamente por el cubo, la línea y el punto. El tiempo
premoderno, el cubo. Las edades antigua y media estaban estructuradas por el significado generado por los dioses primero y por el cristianismo después. La fe narraba la relación entre los hombres, las cosas y los acontecimientos. Todo tenía su lugar en un orden inmutable y divino. El tiempo era la eterna repetición de lo mismo. El hombre vivía en un presente duradero, unía pasado y futuro en una eterna repetición de lo que ya había sido y miraba hacia arriba para dirigirlo a Dios. El tiempo era volumétrico, poseía una doble dimensión horizontal y vertical. B. El tiempo moderno, la línea. La modernidad prescindió de la teología y aspiró a crear un paraíso en la tierra. La creencia en un orden inmutable desapareció. La significación ya no viene de Dios, sino del progreso. El tiempo perdió su dimensión vertical y su volumen. Se aplanó en una línea que mide el cambio y el desarrollo. Pasó de repetición a diseño. El pasado y el presente perdieron sustancia. Heredó de la teología la concepción temporal propia de la escatología. La historia sigue siendo historia de salvación, pero ahora por medio de la revolución industrial y política. Por eso se acelera. C. El tiempo posmoderno, el punto. El desencanto de la utopía moderna ha provocado la caída de toda tensión narrativa del tiempo. Al abandono de la teología, nuestro tiempo añade el de la teleología. El sufrimiento provocado por las ideologías ha conducido al rechazo de todo metarrelato. No existe un sentido racional del tiempo. Ya no es posible la historia, solo la sucesión de informaciones y acontecimientos que dan tumbos sin dirección. El tiempo se atomiza. La línea temporal de la modernidad se descompone en puntos inconexos. Entre los puntos se abren espacios vacíos en que no sucede nada y causan aburrimiento y miedo. Se siente entonces la necesidad de acortarlos acelerando la sucesión de sensaciones y novedades. La atomización y el aislamiento del tiempo se extiende a toda la sociedad. Y prácticas como la promesa, el compromiso, la fidelidad o la contemplación se rechazan o pierden importancia. Vivimos en una civilización posthistórica. No hay hilo que sirva para unir los instantes que constantemente se suceden en la vida de cada hombre. La vida se acelera en un intento de rellenar ese vacío y la ausencia de significado también fragmenta las relaciones entre padres e hijos. Cada generación ha de adaptarse a sus nuevas condiciones y tomar su propio camino. La generación X, los nacidos entre 1965 y 1981, se caracteriza por la irrupción de Internet y la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Los millennials, o generación Y, nacidos entre 1982 y 1994, se han distinguido por su inclinación a emprender y viajar y su resistencia a abandonar el hogar para formar una familia. Los centennials, o generación Z, han venido al mundo entre 1995 y 2010 con un smartphone bajo el brazo, viven en el sexto continente digital, son igualitarios y ambientalistas y elaboran currículum vitae para un mercado de trabajo que aún no existe. A los nacidos después de 2010 se les denomina generación alfa y todavía no sabemos cómo van a ser. El tiempo posmoderno es artificial. Avanza necesariamente pero sin dirigirse a ninguna meta. Es un tiempo o un infratiempo o un destiempo contratiempo. El homo consumens se debate entre la pérdida de tiempo y la prisa. La ausencia de un proyecto vital le arroja en brazos del placer inmediato o del éxito provisional. Ascensos laborales, triunfos deportivos, popularidad en las redes, lo cual provoca una pandemia de adicción y de ansiedad, como vamos a ver. B.
El placer momentáneo. El placer es la recompensa que acompaña a la satisfacción de un sentido corpóreo. El gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Se obtiene en directo y cesa en cuanto decae el estímulo. Es instantáneo. El hedonismo cifra la finalidad de la vida en el máximo grado de placer posible. Pero bien visto, una actividad es placentera porque satisface una tendencia. No satisface una tendencia porque sea placentera. Queremos el placer, pero como recompensa de una actividad. Como explica Marian Rojas, la hormona del placer, la dopamina, provoca una recompensa intensa y actual. En cuanto decae el estímulo, el placer cesa y deja vacío. Se siente entonces la necesidad de reiterar el estímulo, que ha de intensificarse para que los receptores sensibles sientan de nuevo el mismo estímulo porque adquieren resistencia. La reiteración de este mecanismo produce una insatisfacción crónica y un estado habitual de alerta. El cerebro se intoxica de cortisol, la hormona del estrés, y desconecta el área frontal encargada de hacerse cargo de lo real que tiene ante sí. Este es el mecanismo de las adicciones, que dan lugar a una personalidad individualista y ansiosa. La enfermedad, la injusticia o el abandono son compatibles con la felicidad si poseen un sentido. Pero el relativismo reniega que exista ese sentido y lo sustituye por las sensaciones, que alargan y refinan ilimitadamente nuestra sensibilidad. Las redes sociales, las pantallas, la pornografía, el alcohol, la gastronomía. Aquí tenemos retratado el individuo hedonista y adicto pero insatisfecho de nuestros días, que más bien parece el negativo del superhombre de Nietzsche. Las adicciones no se superan en directo, sino sanando su causa. Gracias a esa alarma de la adicción, somos conscientes de que algo malo está pasando. Como escribe Leopardi, tu corazón agitado acusa siempre una gran carencia, un no sé qué de menos de lo que te esperabas, un deseo de algo más, mejor dicho, de mucho más. La adicción es una sensación hiperresponsabilizada, a la que se pide la felicidad cuando no está llamada, no es posible que la conceda. C. El éxito provisional. Cualquier triunfo de tipo deportivo, profesional, intelectual, nos produce alegría. A diferencia del placer, esta alegría tiene un contenido intencional, una actividad, un motivo que vale la pena. También dura más que el placer, pero antes o después decae porque la vida sigue con nuevos retos. En cuanto se gana una competición deportiva, hay que comenzar a preparar la siguiente. Como escribe Leonardo Polo, todo éxito es prematuro. El ciudadano posmoderno tiene alma de cazador. El labrador se caracteriza por la paciencia, la renuncia, el cuidado. El cazador, en cambio, opera activamente con un arma. Los nuevos cazadores apresan a cada clic o con cada mirada de sus aparatos digitales. Como explica Byung-Chul Han, el Homo consumens no tiene raíces. Esta falta de identidad, que es mera vida, provoca una nerviosa hiperactividad. La antigua confrontación empresarios-trabajadores ha desaparecido. Ahora todos somos empresarios de nosotros mismos. El lema que preside nuestra sociedad del rendimiento es Yes, you can. La supresión de un dominio externo hace que libertad y coacción coincidan. Uno es al mismo tiempo dueño y esclavo. Esa hiperactividad conduce al cansancio del poder más, siempre puedes más. Y luego a un autodestructivo reproche por no poder más, por estar agotado, quemado. El depresivo es el inválido de esta guerra interiorizada. Cada época tiene sus enfermedades emblemáticas. El panorama patológico de hoy está protagonizado por los trastornos de déficit de la atención y con hiperactividad, por el trastorno límite de la personalidad, por el síndrome de desgaste ocupacional,
En fin, es una época neuronal. Hoy prolifera un cansancio que por sobrecalentamiento que quema el alma. Un cansancio a solas, no un cansancio que permite un descanso sosegado, capaz de mirar, de reconciliar, no. Un cansancio que aísla y divide. Como escribe Hankel, los dos estábamos cayendo ya cada uno por su lado, cada uno a su cansancio más propio y particular, no al nuestro, sino al mío de aquí y al tuyo de allá. Hay dos formas de potencia, la positiva de hacer algo y la negativa de decir no. El contemplativo sabe decir no, pedir ayuda, desconectar, celebrar los domingos y las fiestas. Reaccionar inmediatamente y a cada impulso al contrario es enfermedad, vía mecánica, hiperpasividad. 3. Adentro. El tiempo atomizado de la cultura relativista ha desencadenado una pandemia de adicciones y ansiedades. Las consultas de los psiquiatras y psicólogos están colapsadas, pero son pocos los que diagnostican y tratan la enfermedad en sus raíces. La psicología conductista considera que el hombre, como el animal, incorpora las conductas que comportan recompensas. Combate, por tanto, las adicciones por medio de la sustitución y moderación de esas recompensas. El psicoanálisis, por su parte, explora en el subconsciente para detectar las frustraciones o traumas infantiles que estarían detrás de la búsqueda destructiva del éxito, la estima, el placer o el poder. Localiza el morbo en la psicología profunda. Estas y otras escuelas psicológicas que comparten una comprensión materialista del hombre tienen un techo bajo porque ignoran la raíz espiritual del problema. La modernidad y la posmodernidad generan un tiempo acelerado, pero de distinta categoría. La modernidad tenía prisa en avanzar hacia el futuro detrás de la utopía de construir con sus propias fuerzas un paraíso en la tierra. La posmodernidad también tiene prisa, pero no porque persiga ninguna meta, sino para huir del vacío que experimenta entre placer y placer, entre éxito y éxito. Tal estilo de vida sigue el patrón animal del estímulo-respuesta. Pero en el irracional, los instintos conducen a la perfección automáticamente, mientras que los hombres los poseemos como tarea, son fuerzas ciegas. Necesitan de la razón para contribuir al bien general de la persona. El tiempo del animal es despliegue automático, el tiempo del hombre es gobierno político. El hombre meramente animal no existe. Si dimite del papel moderador de la razón, cae en adicciones, ansiedades y depresiones. Este es el diagnóstico profundo. Y la terapia pasa por recuperar una racionalidad extendida, que además de lo experimental, abarque el contenido, el conocimiento reflexivo y revelado. Una sabiduría así da carácter narrativo a la vida, dota de volumen al tiempo, lo convierte en autobiografía. Recuperar el tiempo biográfico requiere aprender de nuevo a contemplar. El estado de flujo mental es un concepto acuñado por la psicología positiva que describe la experiencia de completa inmersión y concentración en una actividad. En este estado, la persona se encuentra tan absorta en la tarea que pierde la noción del tiempo y del entorno, experimentando un sentido de disfrute y realización. Por ejemplo, un diseñador gráfico en plena creación de un nuevo proyecto, un jugador de tenis durante un partido importante, un estudiante sumergido en la lectura de un tema apasionante, o un músico durante una actuación en vivo está tan concentrado que pierde la noción de sí mismo, del paso del tiempo y de la fatiga. El estado de flujo proporciona una sensación de felicidad y plenitud que, al revés de lo que ocurre en los momentos de tedio, transcurre rápidamente, imperceptiblemente, pero luego se recuerda largamente.
El estado de flujo surge cuando la persona se enfrenta a ciertas metas que poseen un sentido positivo para ella y que la sitúan al límite de sus capacidades. No muy por encima, porque sentiría frustración, ni muy por debajo, porque se aburriría. Pero esa meta positiva es solo el desencadenante. El flujo es en sí mismo el fin. Lo que produce sensación de felicidad no es el hecho de alcanzar la meta, sino el estado de concentración, de impercepción del tiempo, de pérdida de la autoconciencia. Esta experiencia demuestra que, a diferencia de las motivaciones extrínsecas como el placer o el éxito, que atomizan el tiempo, las motivaciones intrínsecas del flujo mental unifican y concentran el tiempo. ¿Volveremos a ser tejedores de tiempo en la medida en que pasemos de vivir hacia afuera a vivir hacia adentro? Ser protagonistas de la historia irrepetible de nuestra vida. Escribir de nuevo nuestra autobiografía día a día. El Homo consumens es un alma salvaje, un alma-cuerpo en modo instintivo. Necesitamos aprender de nuevo qué es lo específicamente humano. Y no solo en teoría, sino en la práctica. Como escribe Miguel de Unamuno, me dices en tu carta que si hasta ahora ha sido tu divisa adelante, de hoy en más será arriba. Deja eso de adelante y atrás, arriba y abajo, a progresistas y retrógrados, ascendentes y descendentes que se mueven en el espacio exterior tan solo. Y busca el otro, tu ámbito interior, el ideal, el de tu alma. Forcejea por meter en ella el universo entero, que es la mejor manera de derramarte en él. En vez de decir, pues, adelante o arriba, di adentro. Reconcéntrate para irradiar. Deja llenarte para que reboses luego conservando el manantial. Recógete en ti mismo para mejor darte a los demás todo entero e indiviso. Doy cuanto tengo, dice el generoso. Doy cuanto valgo, dice el abnegado. Doy cuanto soy, dice el héroe. Me doy a mí mismo, dice el santo. Y tú di con él, y al darte, doy conmigo el universo entero. Para ello tienes que hacerte universo buscando dentro de ti, adentro. Concluyo, por tanto, enumerando algunos ejercicios que deberíamos practicar y enseñar a practicar desde los primeros años de la vida, que agrupo en 4 trilogías, con un texto de acompañamiento. En primer lugar, la soledad, el silencio y el ayuno. Escribe Miguel Dors: el silencio y la sobriedad, que es tanto como decir la oración y el ayuno, es lo que más le conviene al hombre para llegar a encontrarse consigo mismo. El hombre se realiza solo en la simplicidad. Tantas más cosas poseamos y cuantas más experiencias acumulemos, más difícil y tortuosa será nuestra realización. Por eso, tras emprender un viaje o leer un libro, pero también antes, deberíamos orar y ayunar. Tras una conversación y antes, tras la cometida de un trabajo, pero también antes, tras una noche con el ser amado y antes, se debería orar y ayunar. Tanto más se debería orar y ayunar cuanto más importante sea para nosotros lo que hayamos proyectado realizar a continuación. Sin oración y ayuno siempre hay demasiado ruido y demasiada avidez. Y el más pequeño ruido y la menor avidez son, esa es mi experiencia, los principales obstáculos en la conquista de la felicidad. Una segunda práctica, trilogía de prácticas: el asombro, la atención y la contemplación. Escribe C.S. Lewis: no debemos soltar nuestra propia subjetividad sobre los cuadros haciendo de estos su vehículo. Debemos empezar por dejar a un lado en lo posible nuestros prejuicios, nuestros intereses y nuestras asociaciones mentales. Después de este esfuerzo negativo, el positivo. Debemos usar nuestros ojos. Debemos mirar y seguir mirando hasta que hayamos visto exactamente lo que tenemos delante. Nos instalamos ante un cuadro
para que éste nos haga algo, no para hacer nosotros algo con él. Lo primero que exige toda obra de arte es una entrega, mirar, escuchar, recibir, apartarse uno mismo del camino. No vale preguntarse primero si la obra que se tiene delante merece esa entrega, porque sin haberse entregado es imposible descubrirlo. En tercer lugar, una tercera trilogía de ejercicios y experiencias: la escucha, la comprensión y el agradecimiento. Escribe Franz Harrix, un maestro de la escucha. Todo diálogo tiene múltiples aspectos: escuchar al otro, expresar la propia opinión, dar testimonio, intercambiar ideas, ponerse de acuerdo en esto o aquello, tomar decisiones comunes. Pero hay un aspecto básico e insustituible que constituye el fundamento de todo diálogo profundo: acoger en uno mismo lo que el otro vive y expresa. Sin esto, ningún diálogo puede prosperar. Y finalmente, en cuarto lugar, una trilogía especial: lo pequeño, el sacrificio y la oración. Natalia San Martín, en su delicioso librito El despertar de la señorita Prim, escribe de la protagonista: había aprendido a cerrar las puertas, había aprendido a abrirlas suavemente y a cerrarlas con cuidadosa exactitud. Y cuando uno aprende a cerrar las puertas, de alguna forma aprende a abrir y cerrar correctamente todo lo demás. El tiempo parecía estirarse indefinidamente cuando hacía las cosas correctamente. Se congelaba, se detenía, se paraba bruscamente como un reloj que se queda sin cuerda. Y entonces las cosas pequeñas, las cosas necesarias, incluso las rutinarias, especialmente aquellas que se hacen con las manos, qué misterioso resulta que el hombre pueda hacer cosas hermosas con las manos, se convertían en sencillas obras de arte al final del día.